El año pasado, cuando hablé en nombre de la juventud de la comunidad judía de Mendoza, en este mismo acto, exclamé las siguientes palabras. Exigimos que desde el Estado se fomente la memoria activa de lo que ocurrió el 18 de julio de 1994. ¿Qué pasa que en las escuelas no se enseña lo que fue el atentado a la AMIA? ¿Es que acaso no se entiende que sin memoria tampoco habrá verdad y justicia? ¿Acaso alguien acá piensa que la justicia actuará por sí sola hasta llegar a condenar efectivamente a los terroristas? 22 años de espera nos han demostrado que no. Nos demostraron que hasta que no haya una memoria activa, las cosas seguirán sin cambiar mucho. Los jóvenes de la comunidad judía exigimos que se empiecen a tomar medidas activas en materia de memoria. Al Poder Judicial ya se presentaron como querellantes 5 instituciones comunitarias judías. Ahora la juventud toma la posta, reclamando indeclinablemente políticas educativas orientadas a que la sociedad no olvide lo que ocurrió en el atentado a la AMIA. Eso que acabo de leerles es un fragmento de la última parte del discurso que leí el año pasado. En este 23º aniversario del atentado quisiera abrir este discurso haciendo propia una frase del gran pedagogo brasileño Paulo Freire. La educación es siempre un quehacer político. La hago propia yo y los invito a todos ustedes a apropiársela, para que todos estemos de acuerdo en que nuestro reclamo por políticas educativas de memoria activa es justamente un reclamo político. Por lo tanto, si en mi discurso del año pasado expresé un reclamo colectivo político, podríamos decir que fue un discurso en esencia político. No hablo de política partidaria ni sectorial, sino de lo político entendido como aquello que nos involucra a todos, a la comunidad. Prueba de ello son las palabras del gobernador, quien en el acto del año pasado exclamó que el atentado no fue contra la comunidad judía, sino contra todos los argentinos. Aclarada la cuestión del carácter político de este discurso y de los constantes pedidos de políticas de memoria activa, quisiera comentarles una situación bastante decepcionante que me tocó vivir en estos días. Sucede que el año pasado, al finalizar mi discurso, se me acercó gentilmente una chica. Era del área de prensa o de protocolo del gobierno, no recuerdo bien. Me dijo que desde el gobierno estaban interesados en trabajar la enseñanza del atentado a la AMIA en las escuelas y me pidió mi número para armar algo en conjunto. Además, me mencionó algo respecto a una ley que hace que dicha enseñanza sea obligatoria, pero me dijo que ese año no habían podido enseñarlo en las escuelas porque la fecha caía en el receso invernal. Una pena. En fin, me invadió una sensación de optimismo casi sin precedentes. La combinación de una ley que obligaba a la educación para la memoria activa, con un gobierno que a menos de 2 años de empezar su gestión ya tenía resultados claros de sus principales metas de gobierno, me hacía pensar que estaban dadas las condiciones para que en 2017 se honrara la memoria de las 85 víctimas con políticas serias y reales de memoria activa. Sin embargo, un largo historial de promesas sin cumplir en todo lo referido a la causa AMIA por parte de todo el arco político nacional me llevó a tomar con pinzas este optimismo que se apropiaba de mi espíritu. Así llegó el mes de julio de 2017. A medida que nos íbamos acercando al 18 de julio, veía que nadie de la Casa de Gobierno me llamaba al celular que les había dejado. Y me metía a la página de la Dirección General de Escuelas y no veía nada sobre la enseñanza del atentado en las escuelas. No lo podía entender. El gobierno se propuso metas tan claras durante su campaña y al ganar las elecciones en 2015, y ha sido tanta gente con su cumplimiento que me extrañaba enormemente que no estuvieran comprometidos con su deber de impartir enseñanza sobre el atentado de la AMIA en los colegios de la provincia. Propusieron mejorar la calidad educativa y a 3 meses de asumir lograron bajar el ausentismo docente en un 35%. Prometieron ordenar las cuentas de la provincia y lograron cerrar el balance fiscal de 2016 con un déficit menor al del 2015. Juraron que los mendocinos íbamos a gozar de mejor salud y hace 4 meses nos enteramos de que la provincia alcanzó la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia. De modo que no lograba entender cómo no se estaba cumpliendo un mandato tan claro y sencillo como lo es la enseñanza del atentado de la AMIA en las escuelas, y que encima, según una funcionaria me había indicado, ese mandato emanaba de una ley. Fue así que me dispuse a buscar dicha ley. En la misma página de la Dirección General de Escuelas encontré que en 2005 se había sancionado una ley, llamada Ley de la Memoria Activa. Recordando lo que me había dicho el año pasado de la chica que me pidió mi celular, supuse que era la ley que hacía obligatoria la enseñanza del atentado en las escuelas. Al momento de su sanción, el actual gobernador acababa de concluir su primer mandato como ministro de Justicia de la provincia. La actual vicegobernadora era ministra de Economía. La actual subsecretaria de Planeamiento de la Dirección General de Escuelas, Emma Cunietti, era directora general de escuelas.
Todo eso me llevaba a seguir creyendo que era imposible que este gobierno no estuviera comprometiéndose con su obligación estatal de educar sobre el atentado. Así que decidí cortar con mi oleada de especulaciones personales y a los hechos remitirme. Sin más herramienta metodológica que mi sentido común y sin más recursos que mis convicciones y mi teléfono celular, comencé averiguando en las escuelas. Me contacté con personal docente de una escuela emblemática de la provincia, el Colegio Normal Tomás Godoy Cruz. La respuesta de todos los docentes consultados fue contundente. Desde que yo trabajo acá, jamás se ha trabajado este tema. Luego decidí por una escuela consultar en otra escuela de otra jurisdicción, así que me contacté con docentes del Belgrano, ubicado en Godoy Cruz. La respuesta fue la misma. Por último, hice un último intento y averigué de una escuela técnica, el Pablo Noguesa. Lamentablemente la respuesta fue la misma. La evidencia me demostraba claramente que la ley de la memoria activa estaba siendo incumplida. Sin embargo, me negaba a creerlo. No podía entender cómo un gobierno que trabaja tan duro y con tanta eficacia por lograr los objetivos que se propuso no estaba cumpliendo una obligación que emanaba de una ley sancionada durante un gobierno del mismo signo político del actual, cuyo gabinete y bloques legislativos oficialistas estaban integrados en gran medida por quienes hoy dirigen los destinos de la provincia. Fue por ello que antes de darme por vencido y asumir que el atentado de la AMIA no se enseña en las escuelas, decidí continuar con el relevamiento. Pensé que quizás desde la Dirección General de Escuelas sí se había intentado trabajar el tema y que los colegios no estaban acatando esa decisión. Por eso me comuniqué con el área de educación media de la Dirección General de Escuelas. Lamentablemente la respuesta fue negativa. Desde la DGE no se trabaja este tema en las escuelas de la provincia. Debo admitir que la sorpresa que me llevé no fue para nada grata. Por el contrario, fue bastante desagradable. Sin embargo, me seguía rehusando a creer que el gobierno estuviera incumpliendo una ley sancionada constitucionalmente por la legislatura hace más de 10 años. Así que se me ocurrió que quizás no se estaba impartiendo la enseñanza del atentado en las escuelas porque tal vez la ley no lo exigía con claridad. Fue por ello que decidí tomar un mensaje de la Embajada de Israel difundido en uno de los aniversarios del atentado de la Embajada, que dice así: al terrorismo respondemos con vida y con amor. En otras palabras, decidí transformar mi decepción en energía creadora y me propuse a crear un proyecto de ley en el que constara clara y explícitamente la obligación de la Dirección General de Escuelas de educar sobre el atentado de la AMIA, desde una perspectiva pluralista, de respeto por los derechos humanos, de la convivencia interreligiosa y de la vida como máximo valor de la humanidad. Siempre he sido un defensor de las democracias participativas en las que la ciudadanía, en lugar de limitarse a ir a las urnas cada 2 años, se debería involucrar activamente proponiendo iniciativas, por ejemplo, a través de proyectos de leyes o de ordenanzas. Así que pensé que lo óptimo sería generar un anteproyecto de ley que no se contradijera con la ley de la memoria activa, sino que se complementara. Por ello, abrí el buscador de leyes del Ministerio de Justicia de la Nación en Internet y busqué la ley de la memoria activa de la provincia de Mendoza. La encontré bajo el número de ley provincial 7415. Tras leerla, me topé con su artículo 4, que indica textualmente: la Dirección General de Escuelas coordinará jornadas de reflexión en los establecimientos educativos de toda la provincia, en la que difundirá el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y el valor de la vida. En caso de coincidir la fecha con el receso invernal o día inhábil, se trasladará esta jornada al último día de clases inmediato anterior. Tras leer ese artículo, arribé a 2 conclusiones inmediatas. En primer lugar, no es necesario armar ningún proyecto de ley nuevo, porque la ley vigente, sancionada hace 12 años, es sumamente clara respecto a la obligación educativa de la Dirección General de Escuelas. En segundo lugar, estamos ante un grave caso de incumplimiento de una ley. Mi pregunta es, entonces, ¿qué hacemos ahora? Y acá es a donde vuelvo a citar el fragmento de mi discurso del año pasado. Al Poder Judicial ya se presentaron como querellantes 5 instituciones comunitarias judías. Ahora, desde la juventud, reclamamos indeclinablemente políticas educativas orientadas a que la sociedad no olvide lo que ocurrió en el atentado a la AMIA. En fin, el año pasado ya reclamamos por políticas educativas en este año, y no dio resultado. Un breve relevamiento casero alcanzó para demostrar que la Dirección General de Escuelas está incumpliendo claramente la obligación que surge del artículo 4 de la Ley Provincial 7415, artículo que volveré a leer, pero no para el público, sino para los miembros del gabinete, a ver si el año que viene se dignan a arbitrar los medios necesarios para cumplirlo. La Dirección General de Escuelas coordinará jornadas de reflexión en los establecimientos educativos de toda la provincia, en la que difundirá el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y el valor de la vida. En caso de coincidir la fecha con el receso invernal o día inhábil, se trasladará esta jornada al último día de clases inmediato anterior.
Por lo tanto, en este nuevo aniversario del atentado a la AMIA, volvemos a reclamar por un Estado provincial comprometido en mantener viva la memoria de lo que ocurrió el 18 de julio de 1994. Por lo visto, una ley provincial no es suficiente, y el hecho de que este sea un año electoral tampoco fue suficiente para que se cumpla la ley. De modo que solo nos queda apelar al pragmatismo, recordándole a nuestras autoridades provinciales que en el acto del año pasado se comprometieron a renovar el compromiso como gobierno de Mendoza pidiendo justicia. Teniendo en cuenta que la causa está en las manos de la justicia federal, en la que el gobierno provincial no tiene absolutamente nada de injerencia, cabe citar otro fragmento de mi discurso del año pasado. ¿Es que acaso no se entiende que sin memoria tampoco habrá verdad y justicia? ¿Acaso alguien acá piensa que la justicia actuará por sí sola hasta llegar a condenar efectivamente a los terroristas? 23 años de espera nos han demostrado que no. Nos demostraron que hasta que no haya una memoria activa, las cosas seguirán sin cambiar mucho. En otras palabras, la única alternativa que tenemos, luego de haber pedido ya hace un año que se cumpla la ley de la memoria activa y a la luz de los nulos resultados de ese pedido, es apelar a que el gobierno provincial aporte su granito de arena para que no se nos borre de la memoria a los argentinos el mayor atentado en toda nuestra historia. Y así garantizar que algún día, quizás más temprano que tarde, los 85 muertos puedan descansar en paz cuando llegue la justicia. O, en términos de Isabel Allende, y como decía un fragmento del video, para garantizar que esas personas no mueran de verdad, porque como dice ella, la gente solo muere cuando la olvida. Tal vez así la memoria sea el motor que impulse al Poder Judicial a dictar una sentencia que nos brinde verdad y justicia. Quizás esto de creer que desde las escuelas de una provincia vamos a aportar a la construcción de memoria activa y así nos aseguraremos de que algún día haya verdad y justicia sea un anhelo, algo infantil. Pero el célebre Eduardo Galeano nos invita a reflexionar en sentido contrario, enseñándonos que este tipo de políticas, como la enseñanza del atentado en las escuelas, en un marco de reflexión sobre derechos humanos, tolerancia y el valor de la vida, son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. De modo que ahora podríamos clasificar este anhelo, más que como algo infantil, como una sana utopía. Y el gobierno provincial se preguntará para qué sirve esta utopía que le proponemos. Se preguntará por qué acabo de decir que apelaremos al pragmatismo y ahora les proponemos una utopía. Ante ello, inflo el pecho y sin titubear vuelvo a citar a Galeano. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Muchas gracias.